básicamente un régimen político se refiere a la forma de gobierno o a la estructura de cómo se administra el poder dentro de un Estado. Es importante señalar que no es lo mismo cuando nos referimos a forma de Estado a forma de gobierno. Forma de Estado básicamente es como se administran estos tres elementos, que puede ser una federación o una confederación. Una federación como nosotros o como una confederación como nuestro vecino del norte. Pero, ¿cuáles son las formas de gobierno? Básicamente tenemos dos, lo que es la república y lo que es la monarquía. Primero voy a hablar de lo que es la monarquía. ¿Qué es la monarquía? La monarquía es un gobierno es un gobierno caracterizado porque una sola persona es la responsable de detentar ese poder público. La figura la figura que caracteriza a la monarquía es el rey. Una característica de la monarquía también es que tienen un cargo vitalicio o hereditario. Básicamente va a tener el rey el poder toda su vida o bien hasta que éste claudique. Y por último, la monarquía puede ser absoluta, como en la antigüedad, un solo rey determina todo y él ostenta los tres poderes, tanto ejecutivo como legislativo como judicial. También puede ser parlamentaria, es decir, que se apoye de un parlamento. En unos momentos les comentaré qué es el parlamento, y también puede ser constitucional, como tenemos algunos ejemplos en Europa. La otra forma de gobierno es la república. ¿Qué significa eso? La cosa pública, la cosa de todos, donde la persona que va a detentar el poder es el presidente. Y aquí es muy importante, pero muy importante señalar que en una república el gobierno es elegido por el pueblo. Puede ser de manera directa, a través de una votación directa o indirecta, o también por el parlamento. O también por el parlamento. Nosotros votamos por las personas que van a ser parte del Parlamento y ellos a su vez son los que van a determinar quién va a ser la persona que va a detentar ser presidente. Y otro aspecto que lo diferencia de la monarquía es que este tiene un tiempo determinado. Ahora, tanto la monarquía como la república, de manera histórica, se puede clasificar de la siguiente manera. Una, los gobiernos dictatoriales. ¿Cuáles son los gobiernos dictatoriales? Son aquellos que se caracterizan porque la persona que ostenta el poder es un dictador o un tirano, pues. ¿Qué es eso? Es una persona que tiene poder ilimitado, es una persona que no está sujeta a leyes y que en muchas ocasiones deriva en un golpe de Estado, como la propia historia ya es testigo. Algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina: tenemos a Fulgencio Batista en Cuba, Augusto Pinochet en Chile, Rafael Vidal en Argentina, y el último dictador que tuvimos en México fue Antonio López de Santana, que por más de 3 décadas ostentó el poder. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque suele haber una confusión entre gobierno dictatorial y totalitario. En el dictatorial señalamos que no hay leyes y básicamente el dictador tiene todas las atribuciones de los tres poderes. En el totalitario sí hay una estructura política, sí hay una estructura jurídica, no obstante se caracteriza este tipo de gobierno por utilizar excesivamente su autoridad y por la concentración del poder. Un ejemplo que tenemos en nuestro país, pues es Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Un presidente completamente totalitario. Por último, tenemos un régimen de gobierno que puede ser democrático. Ya esto se asocia al tema que les acaban de exponer hace unos momentos, que básicamente es el gobierno elegido por el pueblo. El pueblo es el que elige a su representante a través de los diversos mecanismos que existen, y algo característico del régimen democrático es la división de los poderes. Los regímenes políticos también pueden dividirse por parlamentarios, presidencialistas o semipresidencialistas. Algunos ejemplos que tenemos de presidencialistas donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno puede ser la misma persona o puede ser distinto. Tenemos algunos ejemplos en América, tenemos otros en África y en Asia, y tenemos algunos poco frecuentes en Europa y Oceanía. También hay algunos que son semipresidencialistas. Está la figura del presidente, pero también del parlamento, y hacen un equilibrio de poderes entre ellos. Tenemos muy pocos ejemplos en el mundo, tal sería el caso como Francia, como Rusia y como Portugal. Y también tenemos
parlamentarios, que es básicamente dominante en Europa, y tenemos varios casos en Asia, y es muy poco frecuente tanto en América como en África. Ok, ahora, ¿qué es el Parlamento? El Parlamento se refiere al órgano legislativo. El órgano legislativo entendiendo a este como aquel encargado de hacer las leyes. Es representativo porque representa los intereses de toda la población y también es colegiado porque no es una sola persona, sino es un grupo de personas que a través de ellos tienen la atribución de crear las leyes a través de un sistema de asambleas que darán pie al derecho. Ahora, es sumamente importante la actividad que ellos hacen, porque al final de cuentas el Poder Ejecutivo y el Judicial, que posteriormente vamos a hablar de él, solamente van a poder desempeñar sus funciones conforme a lo que la propia norma jurídica establece. Recordemos que nosotros actualmente en México estamos en un Estado de Derecho constitucional y que podríamos decir que es positivista de tipo kelseniano. ¿Qué quiere decir eso? Estado de Derecho positivista. Ok. El Estado de Derecho positivista quiere decir que básicamente los gobernados los gobernados a través de ellos van a ejercer su soberanía para que el Parlamento cree las leyes y los gobernantes exclusivamente van a poder ejercer sus funciones y sus atribuciones en el marco de la legalidad. Es decir, solamente podrán hacer lo que está expresamente señalado en los ordenamientos jurídicos, a diferencia de los gobernados, que nosotros podemos hacer todo aquello que no esté explícitamente prohibido en los ordenamientos jurídicos. Y esto es sumamente importante porque delimita el actuar de los poderes de la Unión. Ahora, el Parlamento también tiene una connotación histórica, ya que es el que representa los intereses del pueblo. Del pueblo emanan las leyes. Y esto es sumamente importante porque el derecho por excelencia es perfectible y debe de atender las necesidades del contexto específico de la población. No son las mismas necesidades que tenemos ahorita, de las que tendremos en 20 años, de las que tenemos hace 50 años, de las que tendremos en 100, y no es lo mismo nuestro sistema económico que el de Europa, ni nuestro sistema cultural. Todo esto es lo que se debe de considerar dentro del Parlamento. Y aquí también debemos asociarlo a la cuestión de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado. Es la capacidad que tiene de autogobernarse de manera interna sin que otros estados-nación intervengan en él. Evidentemente, lo cual tiene que atender y observar las disposiciones internacionales que hay en la materia. El sistema bicameral básicamente se refiere a que existen dos cámaras. Puede ser unicameral o bicameral. Esto también corresponde al contexto histórico en el cual surgió el Parlamento. En nuestro país en específico es bicameral, porque tenemos tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y esto a mí me parece bastante acertado porque también guarda un equilibrio entre las fuerzas del propio sistema legislativo. Puede ser que alguna actividad que algún análisis que hizo una cámara se puede complementar con el otro, o bien algo que no vio una cámara se puede complementar con la otra, y también esto facilita la organización interna de las propias cámaras. Y esto también tiene una connotación histórica que tiene que ver por ahí del siglo XIV en Inglaterra, donde básicamente habían dos cámaras. La cámara alta, que era de los lores, de la nobleza y de los grandes propietarios. Básicamente lo que les interesaba a ellos era conservar su riqueza y su poder. Pero también estaba la cámara baja, que representaba los intereses de los comunes o del pueblo. Esto tiene que ver con el sistema bicameral. Como les señalaba, en México tenemos la Cámara de Diputados y como de senadores, que en un momento vamos a ahondar más en el tema. Ahora, cuando ambas cámaras se integran en un solo poder que representa al legislativo, tienen algún nombre particular, alguna denominación. Por ejemplo, en Inglaterra se lo denomina Parlamento, en Estados Unidos es el Congreso,
En Japón son las dietas imperiales y en nuestro país es el Congreso de la Unión, que se constituye de los dos elementos. Ahora, ya en la práctica del Poder Legislativo fue necesario determinar la cantidad mínima de asistentes que debían de estar presentes al momento de tomar las decisiones para que éstas tuvieran validez. Imaginemos que nosotros somos el Poder Legislativo, somos 20 personas y de repente a mí se me ocurre crear una iniciativa de ley y aprobarla y solamente yo la voy a aprobar. No, 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 no. Justamente para garantizar que sea un proceso que considere a todos, existe la figura del quórum, que básicamente es el número mínimo de personas que se requieren para deliberar en sesión pública y para que los acuerdos tengan carácter de públicas. Incluso en términos peculiares, a veces cuando tomamos una decisión en el salón de clases y demás, yo con mis alumnos les digo, no hay quórum legal porque no estamos la mitad más uno, así que la decisión no es válida porque no podemos representar a todos. Básicamente el quórum se refiere a esto. Ahora, ¿qué es el Parlamento abierto? El Parlamento, como les señalaba, debe de satisfacer las necesidades específicas de la población, el contexto político, cultural y económico. El Parlamento abierto es aquel que es accesible a la ciudadanía, aquel que tiene una apertura para los ciudadanos, para que manifiesten qué es lo que les interesa, para que señalen cuáles son sus preocupaciones y para que eso se represente dentro del proceso legislativo. Y también el Parlamento abierto, a mí me gusta mucho este concepto porque se asocia a la transparencia, a la rendición de cuentas y al acceso a la información. También el Parlamento abierto favorece la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Que la población, que el pueblo, que la gente, como estamos nosotros ahorita reunidos, participen dentro del proceso de la creación de las leyes como manifestando sus intereses, manifestando lo que ellos requieren, las necesidades, porque a final de cuentas son para nosotros. Ahora, vamos a hablar del presidencialismo en México. Desde 1824, nosotros tenemos considerada nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna y que es la norma jurídica suprema de la nación, está considerado el presidencialismo. No obstante, en la Constitución de 1857, que fue la reforma o la actualización de esta del 24, también se consideró la figura del presidente. No obstante, debido al contexto histórico donde se suscitó este ordenamiento jurídico, el presidente tenía problemas en el aspecto de que su gobierno era débil y no era como tan libre porque tendría que obedecer a presiones tanto externas como internacionales. Y en la Constitución de 1917 efectivamente se continúa con esta tendencia de que sea un país federal representado por un presidente, pero fue hasta 1933 donde se limitaron, se señalaron límites al mandato presidencial, porque también antes el presidente, antes de esta fecha, justamente él podía sugerir o podía señalar quién es el que lo va quién va a ser su sucesor. Y esto, pues, a final de cuentas, si no, como que limitaba el actuar de los propios presidentes y si no era como tan propio en términos de la autonomía que debe tener la propia figura del presidente como representante del Estado y del gobierno. Esto se asocia con el siguiente con el siguiente término que es pato cojo. No sé si alguien haya escuchado del pato cojo en la política. Básicamente se refiere a aquella persona que ostenta el poder, pero que no tiene capacidad propia de dirigir la agenda política. Ok, yo tengo el poder, pero estoy en términos burdos amarrado de las manos porque hay cierta gente a la cual yo debo de hacerle caso o atender sus intereses por diversas razones, y esto también se da en muchos casos, principalmente en el contexto americano, cuando va a haber un sucesor. Es decir, yo, por ejemplo, si soy presidente durante 6 años, en los últimos 2 años ya no voy a tener como tanta libertad de yo elegir en términos de mis atribuciones y de mis funciones lo que considero factible,
porque va a haber un sucesor y como él ya tiene una dinámica, tiene ciertas ideas, tiene ciertos objetivos, tiene ciertas estrategias, mi actuar tiene que ser congruente con este para cuando él entre ya tenga, digamos que la cama puesta, pues. Y esto yo les quiero compartir, yo trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de México y se da mucho cuando es el cambio de rector. ¿Por qué? Porque en el último año ya casi no se, ya casi todos los esfuerzos no van orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales del actual rector, porque ya están pensando en el otro. Y si bien, por decirles algo, un rector estaba convencido de que los esfuerzos se iban a orientar a la expansión de la oferta educativa, puede ser que el otro diga, no, ¿sabes qué? Yo me voy a orientar más a la calidad educativa y de repente ya como que entorpece el actuar de la persona que ostenta el poder. Entonces, el término pato cojo se refiere a esto. Ahora, ¿cuál es el régimen político actual? Nosotros somos, como nuestra propia constitución lo marca, somos una república federal, que tenemos un presidente que es la persona que es nuestro representante, tanto es el jefe de gobierno tanto del Estado. Ahora, este Jorge Carpizo señala que el presidencialismo puede ser abordado desde tres perspectivas. Uno es la norma constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que la propia norma jurídica señala. En este contexto, el presidencialismo se puede considerar como hegemónico, como equilibrado y como moderado. Ahora, está la realidad constitucional, que ya tiene que ver con la cuestión de la práctica. Y está la interacción de la norma con la realidad constitucional, que básicamente es un híbrido entre los dos. Aquí es muy importante señalar, como ya lo dije, pero quiero enfatizarlo, que el pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, que los vamos a abordar a continuación. Ok, por excelencia ya la mayoría conocemos la teoría del equilibrio de los poderes. Básicamente, los tres poderes deben tener la misma fuerza y deben de ser independientes en su actuar para que haya justamente este equilibrio de fuerzas. Que el poder legislativo no dependa del judicial y que este a su vez no se encuentre limitado por el ejecutivo y demás. Pero ahora vamos a abordar a los tres poderes en particular. Primero vamos a abordar el poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? Básicamente, cuando nos referimos a poder ejecutivo, señalamos a la persona que se encarga de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas y representa a la nación en relaciones diplomáticas. Además de que nuestro país, como en algunos otros, sostiene a las Fuerzas Armadas. En la propia Constitución se señalan cuáles son las atribuciones del presidente, cómo se debe de elegir y cuál es su ámbito de competencia. Ahora, en el Poder Ejecutivo, básicamente, tenemos que señalar cómo se va a ejercer la administración en nuestro país. Ahora, asociándolo al concepto de Estado de Derecho Constitucional, donde hay normas jurídicas que determinan el actuar, básicamente debe de haber un ordenamiento jurídico exprofeso que señale cómo es que se va a regular esta organización administrativa. Y básicamente esto lo encontramos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicho sea de paso, yo cuando era alumno me pensaba mucho, pero ¿por qué se llama orgánica? Pues yo pensé que por la importancia, así como un órgano biológico, pero más bien orgánica se refiere a los organismos, a cómo se integran, a cómo se componen. Y básicamente el Poder Ejecutivo Federal se compone por un presidente, efectivamente, por una oficina de la Presidencia de la República, por las secretarías del Estado. Aquí, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos. La Secretaría de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, tenemos la de Energía, de Recursos, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenemos muchísimas. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, si bien tiene características meramente administrativas el Poder Ejecutivo, también se relaciona con aspectos judiciales
con aspectos jurídicos que se representan a través de esta consejería jurídica y también por órganos reguladores coordinados que integran la Administración Pública Federal, que básicamente son denominados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, como lo señalaba, aquí ya está cuáles son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. Está la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica y están los órganos que les acabo de hacer referencia. Ahora, ¿qué es la Administración Pública Paraestatal? Se compone básicamente de organismos descentralizados. ¿Qué es un organismo descentralizado? Es aquel que no depende jerárquicamente de un gobierno central y que tiene ciertas competencias y facultades, aunque siempre tiene que observar la órbita estatal. También tenemos las empresas de participación estatal, tenemos las instituciones nacionales de crédito y tenemos los fideicomisos. Algunos ejemplos de organismos descentralizados son el Archivo General de la Nación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los Talleres Gráficos de México, la Casa de la Moneda. Todo esto lo pueden encontrar en el ordenamiento jurídico que antes referimos. En cuanto a empresas de participación estatal, tenemos por excelencia los ejemplos de Pemex y de Diconsa. Ahora, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Básicamente, ella tiene atribuciones que versan sobre el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal, así como todas las normas que rigen al Poder Ejecutivo. Ahora, hablemos del Poder Legislativo Federal. ¿Quién se encarga de crear las leyes? Básicamente, como señalamos, es el Congreso de la Unión que se divide en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Vamos a abordar cada una de estas. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados son los representantes de la nación, son electos cada 3 años y son 500. 300 son elegidos según el principio de votación mayoritaria y hay otros 200, que son los plurinominales, que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de las listas regionales. Los primeros 300 son los que la población eligió, conforme al proceso electoral efectuado para tal efecto. Y los otros 200 tienen que ver con esta representación de las minorías. Estos 200 no hacen campaña, estos 200 lo registran los partidos políticos y el propio INE es el que se encarga de dividir la República Mexicana en distritos, que son 5, y en función ya de la votación que hubo en estos 5 distritos, se va a hacer una ponderación de quién es el que tuvo más y menos, y en función de ello, proporcionalmente se va a determinar cuáles corresponden a cada partido político. Esto justamente derivó para que los partidos con muy poca presencia, con pocos militantes, partidos no tan fuertes o partidos nuevos, tengan representación en el Congreso. Ahora, hablemos de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por 128, de los cuales 12 son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativo a cada estado y en la Ciudad de México. Uno es asignado a la primera minoría. Imaginemos que de los partidos 1, 2 y 3, el primero tuvo el 50%, el segundo el 20% y el tercero el 10%. El segundo es el que tendrá, la segunda minoría es el que tendrá uno asignado. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, que es lo mismo que les refiero, que la república se va a dividir en distritos y en función de los votos se va a hacer una proporción para saber cuántos van a tener cada uno de ellos. Es importante señalar que las decisiones, los acuerdos que se tomen en las resoluciones también que se tomen en el Congreso de la Unión tienen el carácter de ley o decreto y son públicas, pues se tendrán que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, las sesiones del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión básicamente tiene 2 sesiones anuales. El primer periodo comprende del 1 de septiembre al 15 de diciembre de un año, excepto cuando el presidente inicia su cargo, y el segundo periodo comprende del 1 de febrero hasta el 30 de abril del propio año.
Si las dos cámaras no están de acuerdo para tener término a las sesiones antes indicadas, lo resolverá el presidente de la República. ¿Y qué pasa cuando de repente no están las sesiones activas? Pues hay una comisión permanente que en un momento vamos a exponer justamente de qué se trata. Organización y funcionamiento del Congreso de la Unión. ¿Cómo se determinan las atribuciones del Poder Legislativo? Básicamente va a ser a través de un ordenamiento jurídico exprofeso para tal cometido, que es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que ya regula la estructura, el funcionamiento, las atribuciones y el ámbito de competencia, tanto de los diputados como de los senadores a través de sus respectivas cámaras. Facultades de la Cámara de Diputados. Como les señalaba, uno es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y otro que justo se me olvidó hace un momento, pero ya recordé, es el aprobar el presupuesto de egresos. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno tiene recursos para lograr sus cometidos y no los va a gastar de manera no programada, o de manera arbitraria o de manera improvisada. Los tiene que gastar conforme a una programación. ¿Qué tiene que decir una programación? Es asignar los recursos a las diversas actividades, a los diversos organismos y programar en el tiempo cómo se va a utilizar el erario público. Ahora, también yo les invito a que por favor revisen nuestra Constitución Política y que revisen cuáles son las facultades exclusivas de nuestra Cámara de Diputados, mismas que se encuentran contenidas en el artículo 74. Por términos de economía de tiempo, no los voy a señalar en este momento, pero les pido por favor que lo revisen porque ahí se encuentran las particularidades sobre las cuales exclusivamente puede legislar la Cámara de Diputados. Ahora, dentro de las actividades que tiene también la Cámara de Diputados se encuentra la revisión de la cuenta pública. ¿Cómo se va a hacer la revisión de la cuenta pública? A través de un organismo fiscalizador. ¿Cuál es ese organismo fiscalizador? Es la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es lo que evalúa la Auditoría Superior de la Federación? Lo que evalúa es que efectivamente el recurso se haya destinado a lo que es. Yo les voy a compartir, dentro de la universidad yo coadyuvo en el ejercicio de programas federales de la SEP. Y justamente hemos tenido que resolver algunas observaciones de la auditoría porque para la administración de los recursos hay todo un procedimiento administrativo específico, desde la cuenta específica en la cual se va a depositar el recurso, desde cómo se van a administrar los intereses que deriven de esta, desde los reportes trimestrales que se tienen que entregar, las facturas para comprobar, los comprobantes de gasto, los plazos para entregarlos. La responsable de supervisar que el recurso del erario público se utilice para lo cual fue destinado es la Auditoría Superior de la Federación. Esta depende de la Cámara de Diputados y esto es congruente con la división de poderes porque no podría depender del Ejecutivo. Una persona, un organismo fiscalizador no puede ser juez y parte. Si dependiera del Poder Ejecutivo, no tendría como esa autonomía para la atribución de sus funciones. Por eso es que la Auditoría Superior de la Federación no depende del Poder Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, es decir, del Poder Legislativo. Ahora, ¿cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores? La Cámara de Senadores, ellos, por ejemplo, analizan la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Nacional, aprueban los tratados y convenios internacionales que suscriba nuestro representante de gobierno, en este caso, nuestro presidente. En el caso de un juicio político, ellos serán los responsables de emitir la asistencia correspondiente. Ellos designan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en un momento veremos. Ellos aprueban la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Ellos integran la lista de candidatos a fiscal general de la República y las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores se encuentran establecidas en el artículo 76 de nuestra Carta Magna. Les invito a que por favor también le den una leída al documento para que sepan cuáles son.
Como les señalaba, cuando no hay sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión, existe una comisión permanente. Esta comisión permanente podemos ver en términos coloquiales que es como quien hace guardia cuando no se encuentra todo el Congreso en funciones. Se compone de 37 miembros, 19 son diputados, 18 son senadores, y también la propia Constitución establece cuáles son las atribuciones que va a tener cada una de estas. Básicamente son las que se encargan de elaborar los trabajos que se tienen pendientes, de recibir las iniciativas de ley y quienes estarán haciendo guardia en lo que las sesiones se retoman. Ahora, ¿qué son los órganos constitucionales autónomos? Esto parece una contradicción respecto al principio de división de poderes, porque alguien me diría, oye, pero cierto organismo necesariamente debe de depender de algún poder, tanto del legislativo como del ejecutivo o del judicial, pero hay casos excepcionales donde no es así. Los órganos constitucionales autónomos son indispensables para la evolución contemporánea del Estado. Son aquellos creados por mandato constitucional y no derivan de algún poder de la Unión. Algunos ejemplos de estos tenemos el Instituto Nacional Electoral. Este es básicamente el INE no puede depender de alguno de los poderes porque no tendría como cierta credibilidad. Más bien tiene que ser autónomo para poder desarrollar sus actividades de manera adecuada. Otro ejemplo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, y el Instituto Federal de Comunicaciones. Básicamente, el surgimiento de estos organismos constitucionales deriva de todo el contexto histórico, político, económico y cultural que se ha suscitado en nuestro país. Ojo, entonces hay casos excepcionales de organismos que no pertenecen a alguno de los poderes de la Unión, justamente por lo que les acabo de señalar. Ahora, el siguiente poder es el judicial de la Federación. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? De hecho, no sé si recuerden que hace no recuerdo si como 10 años había un comercial justamente del Poder Judicial de la Federación y una persona le preguntaban, oye, ¿qué es el Poder Judicial de la Federación? Pues el que ejerce las leyes, ¿no? Y esa persona tenía toda la razón. Muchos se reían de él, pero tienen toda la razón porque el Poder Judicial es el que se encarga de hacer valer las leyes, el que las aplica. Ya tenemos a quien las crea, ya tenemos al que administra el poder público, pero quien aplica las leyes es el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se compone este poder? Se compone por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se compone también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por los tribunales colegiados y unitarios de circuito, y básicamente esta es la integración. Ahora vamos a abordar cada uno de estos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano se compone de 11 ministros y ellos pueden trabajar en pleno o en salas. Los ministros duran 15 años en su cargo y para su nombramiento, como lo señalé anteriormente, el presidente lo somete al Senado y el Senado es el que los aprueba. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues básicamente este organismo es el máximo tribunal constitucional del país y tiene la responsabilidad de salvaguardar el orden jurídico establecido en nuestra Constitución política. Y además resuelve de manera definitiva, es decir, después de ello ya no hay nadie, algunos asuntos jurisdiccionales que son de importancia nacional. También resuelve lo que son los medios de control constitucional. ¿Qué son los medios de control constitucional? Son aquellos instrumentos jurídicos creados para hacer garantes los derechos que tenemos como mexicanos y que están instaurados en nuestra Constitución. ¿Cuáles son estos medios de control constitucional? Tenemos por excelencia el juicio de amparo, tenemos las controversias constitucionales, tenemos los casos de incumplimiento de sentencias y tenemos casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado.
Básicamente esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después tenemos el Consejo de la Judicatura. Básicamente el Consejo de la Judicatura es el que va a determinar la división de los circuitos, de la competencia territorial y de especialización por la materia de los tribunales colegiados unitarios de circuito y también de los juzgados. Estos, cuando me refiero a materias, aquí básicamente hay 4. Es la materia administrativa, es la materia penal, es la materia laboral y es la materia civil. Quien se va a encargar de determinar cómo se van a organizar es el Consejo de la Judicatura Federal. Después tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué resuelve el poder? Derivado de la propia naturaleza de los procesos políticos, debía de haber un organismo exprofeso que se encargara de resolver estas controversias. Por ello se creó el Tribunal Electoral de la Federación. Básicamente ellos resuelven controversias relativas a procesos políticos y también a garantizar los derechos político-electorales de los mexicanos. Ahora, vamos a abordar qué es el sistema de partidos. ¿Qué es un sistema? Para iniciar, un sistema es un conjunto de elementos que se interconexionan, interrelacionan y que si se altera un elemento se va a alterar lo demás. Esto es un sistema que incluso lo podemos asociar a la teoría general de sistemas. Pero bueno, aterrizándolo a los partidos políticos. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema de partidos? Básicamente es el conjunto de partidos políticos cuyo objeto es que haya una competencia entre estos, una libre competencia, porque al final de cuentas la competencia es lo que da equilibrio de las fuerzas, y cuyo objeto es la obtención y el ejercicio del poder. El sistema de partidos es el conjunto de partidos políticos, como su nombre lo dice, que tienen presencia en el poder legislativo y posteriormente en el judicial, perdón, en el ejecutivo. Ahora, por excelencia, ¿cuáles son los 3 partidos más fuertes en México? En los últimos años, en las últimas 2 décadas, los 3 partidos más fuertes por excelencia es el Partido de la Revolución Institucional, o sea, más de 100 años en el poder, perdón, hace más de 100 años que se creó, detentó por muchísimos años el poder. Tenemos el Partido de Acción Nacional y tenemos el Partido de la Revolución Democrática, que son el resultado de un proceso de democratización en México. Si bien en México se han fundado algunos nuevos partidos, muchos de ellos no han mantenido su registro. ¿Por qué? Porque la propia ley de partidos políticos establece que para que se mantenga el registro de ellos deben de cumplir con un porcentaje respecto a las votaciones recibidas. Antes de 2014, el porcentaje era el 2% respecto a la lista nominal y posterior a 2014 subió al 3%. Este 3%, aunque no parezca, lo hemos discutido mucho con algunos colegas, pero ha imposibilitado a que nuevas fuerzas políticas surjan, porque un 3% es muchísimo. Ahora, pluralismo excluyente. ¿A qué se refiere este concepto? Justo a lo que les acabo de señalar. Yo personalmente considero que un 3% es un porcentaje muy alto para que se mantengan los partidos políticos, principalmente considerando el presupuesto que ellos van a tener para su difusión, para llevar a cabo toda su campaña, del impacto que estos pueden tener en redes, de los militantes que pueden sumar a sus filas. Y sí, para mí es sumamente alto. De hecho, por ahí hay unas tesis que versan sobre que el porcentaje tendría que ser mayor. Si bien se crean los partidos políticos, no pueden subsistir porque no juntan este mínimo de votaciones. Ahora, tenemos que hablar básicamente de, aquí en el temario nos señala que hablemos de partidos. Podremos hablar de cada partido horas y horas, pero vamos a abordarlos en términos generales. Pues el primer partido es el PRI, tuvo el poder hasta el 2020, lo recuperó en 2012. En una percepción
académica y personal, yo considero que el PRI, perdón, que el PAN no ganó tanto por la fuerza política, por la ideología, por los conceptos de este propio partido, sino ya por el cansancio de la gente, porque la gente estaba harta, porque la gente ya estaba cansada de eh, de tantos malos manejos, de tanto nepotismo, de muchos aspectos. Justamente por eso el PAN tuvo el poder. El PRI, ahorita justamente ellos de manera interna están buscando cómo subsistir, porque sí, en las próximas elecciones va a estar complejo, que cuando menos tengan fuerza política en alguno de los poderes de la Unión. Después el PAN, el Partido de Acción Nacional, nació en 1939 y surgió como una oposición al PRI. Este partido, como ya lo sabemos, es de corte conservador. Es un partido de derecha. Ahora, el Partido de la Revolución Democrática. Debo de confesar que yo particularmente cuando obtuve la edad para votar, a mí me empezó a llamar mucho la atención de la ideología del PRD. Básicamente fue fundado por organizaciones progresistas y de izquierdas en el 89 y marcó una nueva línea que prefirió una posición radical. En ese entonces fue encabezado por Cárdenas. Ok. Ahora, el pluralismo moderado por excluyente en México. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es el concepto que ya he referido antes, de que básicamente, si bien han surgido nuevos países, algunos no han alcanzado el porcentaje mínimo para que estos se mantengan. ¿Qué quiere decir esto? Que por excelencia van a haber tres grandes partidos que ostenten el poder político. Actualmente van a ser 4 con el partido de Morena, de Movimiento de Renovación Nacional. Ok, en las elecciones federales intermedias de 2009 participaron partidos de reciente creación como Partido Salvemos México, tuvo el punto 17, Partido Primero México, punto 33, Partido Socialdemócrata, 1.03. Estos partidos, como en su momento no obtuvieron el 2%, perdieron su registro. En una opinión particular, si bien lo que se trata es de crear nuevos partidos, que tengan nuevas ideas, que propongan nuevas cosas, que hagan un contrapeso político, he de confesar que también mucho tiene que ver por la cuestión presupuestaria, de obtener registros, de obtener recursos. Otros partidos que mantuvieron el registro pero tienen una votación muy limitada es el Partido de Nueva Alianza, 3.41, el Partido de Convergencia Democrática, 2.57, y el Verde Ecologista, que le señalaba que tuvo arriba del 6.5, en este caso 6.52. Ahora, en el periodo comprendido de 1988 a 2012, fuera de los 3 grandes partidos políticos que hemos señalado, Morena logró un porcentaje en ese entonces equivalente al 9%. Ahora, el siguiente tema tiene que ver con la opinión pública y medios de comunicación. La opinión pública es un proceso comunicativo, tiene que ver con la comunicación, porque hay un emisor, hay un receptor, hay un medio y hay un mensaje. Básicamente la opinión pública es la tendencia o la preferencia, ya sea real, o sea, propia o estimulada, o sea, que alguien que no sea espontánea, pues, de una sociedad o de un individuo respecto a diversos hechos que a este le atañen. La opinión pública va a depender del contexto histórico y sociocultural de cada población y a los intereses políticos del momento. Y esto depende de varios factores, de la personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante y de la acción de los medios de comunicación.
¿Cómo se analiza la opinión pública? ¿Para qué nos sirve la opinión? ¿Para qué nos pasa para qué nos sirve la opinión pública? Miren, aquí siento que podemos hacer una buena retroalimentación. Si bien ya dijimos si bien nosotros ya señalamos que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo es aquel que va a seleccionar a las personas que van a detentar el poder ejecutivo como el legislativo, ¿para qué? Y aquí, sobre todo para ustedes que tienen que ver ya con las cuestiones propias del partido y demás, ¿en qué creen que derive la importancia de la opinión pública? De qué nos sirve el conocer, el saber qué piensa la sociedad? Aquí no sé si alguien pudiera como compartirme alguna idea. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, más que nada es para acercarnos y saber las necesidades eh, que tiene la sociedad o la comunidad en general, ¿no? Estar pendientes y poder atender un poco o acercarnos mucho a esa parte de sus necesidades. ¿Qué opina la gente o qué perspectiva tiene de los candidatos en algún momento o de las personas que lideran cierta corriente, ¿no? Compañero, tu comentario es bastante acertado y justamente le acabas de dar al clavo. Y voy a rescatar dos puntos bien importantes que acabas de señalar. Uno es la opinión que tienen del político que está en campaña. Oye, si eres bien aceptado o no eres bien aceptado para términos meramente electorales. Y por otra parte, justo a lo que tú señalas, para saber qué es lo que requiere la población. Si bien yo puedo ser un político que digo, ¿saben qué? Yo voy a invertir en educación y quiero que todos tengan una licenciatura y que tengan un posgrado y demás, puede ser que en una población específica me digan, oye, pero es que lo que nosotros requerimos no es educación. Yo tengo doctores de 30 años que no tienen empleo, lo que ocupamos es empleo. O puede ser que, por ejemplo, en el norte me digan, yo lo que ocupo es que se favorezca a la industria para que haya más empleos, pero puede ser que en el sur nos digan, yo lo que ocupo son recursos para la producción agrícola, y puede ser que en alguna otra parte nos digan, yo tengo problemas como de seguridad. Es justamente por esto. Me Muy parece, comentario. Creo que alguien más quería compartirnos algo. sí, a mí me parece que el tema de la opinión pública, también más allá de escuchar las necesidades, es escuchar las contradicciones que tiene la misma sociedad, que tiene en un caso el mismo municipio o el estado como entidad federativa o la república misma, porque hay un tema muy importante. Generalmente escuchar la opinión pública es para saber cómo puedo favorecerme en un proceso electoral, pero una vez que termina el proceso electoral, se olvida tomar la opinión pública para un plan de gobierno y se olvida para entender las contradicciones que existen en la base social, que generalmente conduce a los malos gobiernos a no saber qué es lo que están haciendo en el gobierno. Considero que tu comentario es bastante acertado y tienes toda la razón, compañero. Coincido muchísimo con justamente lo que dicen. No solamente ahora es llegar al poder, sino también saber cómo se está operando, tener como esa idea de cómo se están ejecutando los proyectos, están cumpliendo los objetivos, identificar procesos de mejora continua, identificar áreas de oportunidad que a final de cuentas participen en este proceso de mejora continua. O sea, se me hace muy acertado tu comentario, compañero. Ahora, para terminar esta lámina, en términos generales, para analizar la opinión pública hay algunos aspectos que hay que considerar. Uno, ¿se opina como sujeto o se opina como individuo? Yo, Salatiel Reyes, les voy a poner un ejemplo que cuando teníamos clases de derecho, ese es súper bueno. Por ejemplo, el aborto. Yo voy a pensar por mí y después voy a pensar en mi comunidad y después voy a pensar como masa. ¿Pensamos como sujeto o como individuo que opinan? Hay que considerar eso. Otro, ¿cuál es el objeto o el tema sobre el cual se opina? Y el otro es el ámbito o en el contexto en el cual se forma la opinión pública. Esto tiene que ver en dónde, esto tiene que ver cuándo y esto tiene que ser
¿En qué momento? Por ejemplo, en Estados Unidos, si antes se hubiera hecho como algún análisis de la opinión pública respecto al racismo a las personas de color, hubiera sido distinto a cuando ocurrió esto con el ciudadano Floyd, que lo asesinó un policía, en todo el contexto que conocemos, es como distinto. Vamos a abordar la aproximación al estudio de la opinión pública. En la aproximación a este estudio hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, la consideración de la existencia de varios fenómenos que son etiquetas de la opinión pública. El poder de la opinión pública de la sociedad. ¿Cuál creen que sea el poder de esta opinión pública en la sociedad? Bueno, el poder de la opinión pública es fundamental, porque estamos en un sistema republicano. Se supone que todas las actuaciones de los gobiernos y de los políticos debe de ser en base a lo que está opinando la sociedad. Entonces, el poder principal, con la definición de democracia, está en el pueblo. Solamente que, bueno, yo insisto, muchas experiencias de gobierno es que una vez que se entiende el poder que tiene la opinión pública y ese poder se transmite en los votos para un proceso electoral, el problema es que le dan ese poder y al llegar a funciones de gobierno se les olvida, ¿no? Ahora, también puede analizarse desde la perspectiva sociológica. Desde la perspectiva sociológica, la sociedad es un conjunto de relaciones sociales estructuradas que se integran entre sí y ya tiene todo como un análisis sociológico cuál es la opinión pública. También de la psicología social. No es lo mismo pensar como individuo a pensar dentro del fenómeno de las masas sociales. Desde el aspecto filosófico, ¿por qué la gente piensa lo que piensa? ¿Por qué tiene esa perspectiva? ¿Qué lo orientó a ello? ¿Qué involucra que haya eso? Todo ese análisis y evidentemente desde la ciencia de la comunicación. Ahora, el espacio público es un ámbito de nuestra vida social. ¿Qué es un ámbito? Es un lugar, es el contexto, es lo que nos rodea. El espacio público es justo esto que estamos haciendo ahorita. Fíjense que yo he analizado esto con alguno de mis alumnos y, por ejemplo, ellos no, como que a veces no tienen el contexto de lo que significa el espacio público, o sea, que uno pueda compartir estas ideas a diestra y siniestra y que alguien diga rojo y que alguien diga negro y que alguien diga verde, pero que se retroalimente. O sea, nadie nos limita, lo podemos hacer simplemente por el hecho de reunirnos, de expresar nuestras ideas, pero este diálogo está abierto para todos, el que quiera participa, o sea, no estamos limitados, o sea, el espacio público es ese lugar que tenemos para la libre discusión de las ideas, para esa retroalimentación. El espacio público justamente se asocia a esto que les preciso. Ahora, según Sartori, existen tres modalidades del proceso de formación de la opinión pública. Uno es un descenso en cascada desde las élites hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la opinión pública va a derivar desde las decisiones que se tomen arriba. Imaginemos que ahorita AMLO señaló que iba a destinar $100,000 para el atentado, para el accidente que hubo en Líbano. Si bien no nos afecta directamente como ciudadanos, esa es una decisión que se está tomando desde arriba y desde ahí va bajando como las ideas, y ya va a pensar en que alguien que fue correcto, que no fue correcto, que está bien que es humanitario, que no porque hay más necesidades en el país que no se han cubierto y demás, pero viene de las élites de arriba para abajo, de las decisiones que no tomamos nosotros, que no nos afectan directamente, de arriba para abajo. Y después tenemos una siguiente modalidad que es la agitación desde abajo hacia arriba. Es decir, ahora sí, desde lo que piensa la población, desde lo que piensan los ciudadanos. Imaginemos que de repente alguien nos pregunta, ¿ustedes qué opinan de los impuestos? Ay, espérate tantito. Los impuestos a mí sí me interesan porque a mí como trabajador me descuentan mi ISR. Y si tú lo quieres incrementar en algo, sí va a incidir en mi salario, va a incidir en lo que yo compre, va a incidir en lo que yo gaste y demás. Y desde ahí para arriba va subiendo como la opinión pública. De tal manera que cuando se llegue a las esferas que toman la decisión, van a conocer lo que opinamos todos los demás, desde el trabajador
hasta el patrón, hasta los extractos más altos. Y hay otra modalidad en este proceso que es la intensificación de grupos de referencia. Aquí básicamente son los grupos cercanos, el contexto social, cultural que nos rodea. Es decir, la familia, el grupo de amigos, la escuela, los compañeros del partido político, con los compañeros con los que juego fútbol, mis vecinos y demás. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense que yo vivo en Toluca. Un municipio que está aledaño a nosotros es Almoloya de Juárez. Y ahora ahora con esta cuestión de la contingencia sanitaria del COVID-19, yo la verdad pensé que era una broma, pero leí un reportaje de que habían linchado a una persona que estaba sanitizando porque pensaban que al sanitizar estaban emitiendo veneno a la población para que se muriera, y a mí se me hizo un absurdo. Pero tuve oportunidad de platicar con alguna gente y me decía, no, es que el padre ya nos dijo que nos cuidemos porque nos quieren envenenar, porque el gobierno no quiere, tiene muchos gastos y no se le quiere hacerse caso de nosotros y demás. Y hubo quien me comentó, no, es que mi papá ya me dijo, no, es que el vecino y demás. Y al final de cuentas, este contexto cercano que tenemos sí tiene que ver en la opinión pública que uno tiene. Y para el modelo de cascada, es decir, de arriba hacia abajo, hay varios niveles. En el primer alto circulan las ideas de las élites económicas y sociales, los más ricos, los que están en el estrato social más alto. En el segundo se encuentran las élites políticas y de gobierno. En el tercero, las redes de comunicación de masas. Y aquí es cuando las personas entre ellas ya difunden. En el cuarto, aquí muy importante, ya llegan los líderes de la opinión pública local. Y en el quinto, en las masas. Este es como muy interesante. Ahora, la formación de opinión pública distingue 5 fases. Ahora, para que nosotros sepamos cómo se forma una opinión pública, lo primero es identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el requerimiento? Posteriormente está la fase de propuesta. Ok, si ya identificamos que hay un problema, ¿cómo lo vamos a solventar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues después está la fase política. Ok, ya se identificó el problema, ya se identificó la alternativa de solución. Ahora, la persona que detenta el poder ejecutivo, ¿cómo lo va a resolver? Ok. Y después está la fase programática. Ok, si ya se definió la política, la directriz política de cómo se va a resolver el problema, aquí se tienen que programar las etapas como en un proceso administrativo. Y por último está la fase de la valoración, que involucra a las evaluaciones políticas de la eficiencia de la eficiencia de la política elegida. ¿Qué quiere decir esto? Evaluar si efectivamente se resolvió la problemática, no se resolvió, por qué sí, por qué no, y demás. La opinión pública y la democracia, que justo se asocia a los comentarios que nos hacían hace un momento. Este es sumamente importante y de verdad que es algo, son conceptos muy, a mí me gustan mucho, son lindos, son bonitos, porque derivan de toda una lucha histórica, política y cultural de hace muchos siglos. La opinión pública y la democrática van unidas, como muy bien señalabas un compañero, porque efectivamente, si la democracia refiere al gobierno del pueblo y de que la población elige a sus gobernantes, deben de saber cuál es la opinión de esta misma población para que las directrices se orienten a solventar esta, para que todo sea congruente. Ahora, hay algunos principios fundamentales que tienen que asociarse a la opinión y a la democracia. Uno es el principio de libertad de pensamiento. Y yo aquí, a manera de chascarrillo, con el compañero Ulises, que ya ven que es como físico-matemático y se asocia a estas cuestiones de las ciencias exactas, le digo, yo soy libre de pensar que la Tierra es plana. Y por más que tú me digas que es redonda y que ya hay ciertas teorías y que la proyección de la Tierra y todo, para mí es plana y yo estoy en mi libertad de pensamiento y yo siempre lo voy a mantener. A final de cuentas, el pensamiento es interno. Y si yo no lo externalizo y no afecto a algún tercero, yo puedo pensar lo que quiera, ¿no? Otro es el principio de libertad de expresión.
La libertad de expresión se refiere a que cada uno sea libre de decir lo que él piense, lo que él sienta, lo que él crea, lo que considera adecuado, lo que considera factible. Cada uno puede expresarse como quiera, siempre y cuando no lesione a un tercero. Y por último, otro principio que se asocia a la opinión pública y la democracia es la libertad de organización o asociación. Estos tres principios están contenidos en nuestra Carta Magna y son derechos constitucionales que tenemos cada uno de los seres humanos. Incluso, por ejemplo, ahorita estamos haciendo ejercicio de los tres, de pensamiento. Puede haber el que piense, no, pues sí tiene razón el expositor en eso. Puede haber quien piense, no, pues la verdad está bien perdido, no va por ahí. Cada uno piensa lo que quiera. Libertad de expresión. Yo les he compartido algunos puntos de vista, algunas apreciaciones que son personales, que a final de cuentas ya derivan de todo un razonamiento, de un raciocinio y de todo mi contexto de por qué llegué a esa decisión. Y también está el principio de libertad de organización o asociación que tenemos para estar reunidos en este momento sin que nadie nos diga que no podemos reunirnos o nos limite para expresarnos. Ahora, cuando yo les señalaba que mis compañeros no tienen el contexto de todo lo que implica la opinión pública, se asocia con esto. En los sistemas totalitarios, esto no existe. Esto no existe, ya que convergen varios elementos. Una es la estructura de todos los medios de comunicación es monocéntrica, es solamente una voz. Es decir, todos los medios de comunicación van a estar administrados por un solo régimen. Después, los medios de socialización de las instituciones aparecen como instrumentos de una propaganda única. El Estado va a determinar qué es lo que se quiera que se difunde, qué es lo que se quiera que se aprende de las escuelas, va por ahí. Después tiene que asociarse también con el elemento del sistema totalitario. A mí no me, del mundo exterior, a mí no me interesa el exterior, a mí lo único que me interesa es de mi estado para adentro y lo que piensen. También en el sistema totalitario, los líderes de opinión están férreamente controlados. Y por último, lo que se pretende en el totalitarismo es que no haya libertad personal de pensamiento, de organización, de expresión. Imaginemos que estuviéramos en Cuba, imaginemos que estuviéramos en este momento en Corea del Sur, perdón, en Corea del Norte. Estaría sumamente complicado justamente esto. El sistema totalitario es el que no favorece la opinión pública, el que determina qué es lo que debe de saber la población y el que limita estos derechos, tanto de libertad de expresión, como de pensamiento, como de asociación. Ahora, ya vamos a cerrar para no aburrirnos. Solamente hay algo que yo quisiera así que aquí me señalaran. Nosotros actualmente nos encontramos en una era digital, en un mundo que hace 20 años no teníamos. Las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, WhatsApp, donde una noticia se puede hacer un trending topic en un término muy pequeño, donde un acontecimiento se puede ver en todo el mundo en un periodo muy corto, perdón. Y aquí lo que yo quisiera preguntarles es, ¿cómo creen que se relacione, en qué creen que influya o qué matices implica el mundo digital en la opinión pública? Se desea, es lo ideal, que tengamos un pensamiento autónomo, pero la mayor parte de las personas viven o vivimos en un estado de interpretado. Martin Heidegger, filósofo alemán, propone este modelo en el que el estado de interpretado es cuando el sistema da una serie de ideas y solo somos replicantes. Y esto se puede ver fácilmente con lo que mencionas, cuando había solo 2 televisoras, cuando había solo la televisión y el radio, y aún ahora se puede ver, y ustedes, compañeros, no me dejarán mentir, ya sabemos lo que va a decir una persona que está acostumbrada a leer La Jornada. O por el contrario, ya sabemos qué va a decir una persona que está acostumbrada a leer El Financiero. Entonces, no está diciendo sus ideas, sino que está repitiendo las que lee o las que leyó de su comentarista favorito. En ese sentido es que debemos de dejar este estado de interpretado
y hacer uso pues de nuestro discernimiento. Muchas gracias por tu comentario, se me hace muy pertinente. Y efectivamente, los medios de comunicación, si bien no te van a decir qué decir, sí te van a decir sobre qué opines. Por ejemplo, te van a bombardear tanto con cierto tema que a final de cuentas llega un momento donde ya uno lo tiene en la cabeza y justamente cuando tú tengas como ciertas apreciaciones, comentarios o demás, van a ser en este tenor, ¿no? Y la agenda mediática, que justamente es esto. La agenda mediática refiere a no decidir lo que se tiene que pensar o opinar en público, pero sí lo que se tiene que opinar. Es decir, ¿qué opina, sobre qué queremos que opine la gente? Queremos que opine ahorita sobre la situación económica, pero no queremos que opine sobre la situación política actual de un estado. O no queremos que ahorita se aborde la cuestión de la seguridad social. Es sobre todo, justamente esto se asocia al comentario del compañero Ulises, sobre qué va a comentar la sociedad. Y en el análisis de los efectos de la agenda mediática hay varias consideraciones que tienen que haber para poderla entender cabalmente. Uno es la experiencia personal. Cada uno habla como le ha ido en la feria. La experiencia personal respecto al tema que se está hablando, el nivel educativo. Y lo digo con respeto, no es lo mismo la apreciación de una persona que no terminó la secundaria a la apreciación de una persona que tiene un postdoctorado, a la apreciación de una persona que tiene una licenciatura. Y no lo digo por términos despectivos, sino por el conocimiento o el grado de especificidad que tiene en el conocimiento de ciertos temas. El interés por la política. No va a ser lo mismo las ideas que tengamos nosotros que nos interesa los aspectos políticos a alguien que de plano diga a mí no me interesa y demás. Otro es la necesidad de la orientación. ¿A qué se refiere esto? A la relevancia personal de la noticia. Yo, por ejemplo, vendo cerveza artesanal. A mí, si de repente me dicen que hay como hay como una noticia que tenga que ver con la producción agrícola, a mí no me va a interesar tanto por ejemplo, si me dicen que van a aumentar un impuesto para la cerveza que yo vendo. A mí no me va a interesar, imaginemos que hablamos ¿de qué les gusta? De seguridad social, de trato al adulto mayor. A mí seguramente no me va a interesar porque tengo cierta edad a una persona que sí la tenga. O sea, va a ser como la relevancia, qué tanto nos importa, qué tanto qué tanto impacta en nuestra vida personal. Pues el grado de incertidumbre dependerá en buena medida de la experiencia y el conocimiento en tema y cuestión. Y por último, la combinación de las agendas. Aquí básicamente la agenda mediática y la opinión pública va a depender del interés y del contexto personal de cada uno en términos generales. Hola, desde Sinaloa. Yo tengo una pregunta o comentario. Si bien el tema es sistema político mexicano. Adelante, ya está tu micrófono activo. Y ahondamos básicamente en muy general, pues porque meterse en este tema es un tema bastante profundo. Pero si bien entendemos que en México la distribución de los poderes está en el legislativo, ejecutivo y judicial, yo tengo esta cuestión que he venido desde hace un par de años replanteando a nivel local de si es posible o no es posible pasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario. Esa es la primera pregunta, ¿vale? La segunda es, ¿qué tanto se ha agotado o qué tanto se ha llegado a su tope máximo el presidencialismo para la propia democracia mexicana? ¿Vale? Si ya es necesario transformar ese sistema político mexicano que tenemos a algo superior, ya sea a un sistema parlamentario o transformarlo en algo diferente. Esa es mi pregunta, digo, para empezar, pues, porque yo sé que ya si nos metemos en cuestiones técnicas, jurídicas y hasta filosóficas, podemos durar aquí todo el día hablando de esto. Pero esa sería mi pregunta. Ok, en una primera instancia para contestarla, lo que limita el régimen político, pues es nuestra Constitución. En todo caso, para que hubiera algún cambio, tendría que ser a nivel constitucional, conforme al propio procedimiento que se establece para tal efecto. Respecto a
al poder saber si el presidencialismo en este momento está agotado, considero que es una pregunta un tanto compleja, que sí valdría la pena como que de varias perspectivas pudiéramos como opinar. Porque, por ejemplo, yo desde la perspectiva jurídica te podría decir que es propio porque se aplican las leyes y demás. No obstante, sí considero que tendría que definirse desde la perspectiva de un grupo interdisciplinario para tener una óptica completa. Es decir, también que hubiera algunos politólogos, que hubiera algunos economistas, algunos sociólogos, como para retroalimentar justamente en definir justamente esto. Y se me hace una pregunta muy interesante, compañero, que incluso sería como de algún trabajo de maestría o de doctorado o de postdoctorado. Se me hace muy interesante, pero considero que yo personalmente no tendría todos los elementos para determinar si se tendría que transitar o no. Lo que sí es de que por nuestro contexto histórico, sí sería presidencialista. No sé si en México un sistema parlamentario sería pertinente o sería eficiente en la práctica. Y para también dar respuesta aquí a la pregunta, no sé si algún compañero quisiera como abordar desde otra perspectiva. Sí, bueno, no sé si me escuchan. Adelante. Quisiera yo aportar muy breve un comentario sobre una pregunta que me pareció muy importante que tú hiciste, de por qué es precisamente importante estudiar, conocer la opinión pública. Los compañeros mencionaron para saber las necesidades, los problemas de la gente, y es correcto, es una base muy buena. También dijo un compañero, y se me hace muy interesante, detectar las contradicciones que hay dentro de la opinión pública. ¿Por qué no decir, y yo es lo que quiero agregar, dos cosas? Identificar el sentido de la opinión pública, porque la opinión pública va evolucionando con la influencia de los medios, con el desarrollo mismo de la sociedad, con las ideas políticas. Y entonces yo considero que es importante identificar cómo va cambiando esa opinión pública. ¿Cuál es la tendencia, la preferencia, el sentido en el que camina? Lo que a la gente le gusta más, lo que prefiere en vez de otras cosas. Y lo último, que esa opinión pública, así como la influyen los medios, como la influye el desarrollo natural de la sociedad, también nosotros como militantes, como políticos, estaríamos o deberíamos estar en la capacidad de orientar y de influir en esa opinión pública. Porque no siempre la opinión pública generalizada es la más adecuada, o a veces puede ser, le falte precisamente nuestra aportación para que esa opinión pública se vaya haciendo mejor. Es en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por su aportación. ¿Algún otro compañero que tenga comentarios, dudas? ¿Estamos abiertos a sus comentarios? Oye, pues el tema del régimen político que preguntaba el compañero de Giovanni, me parece interesante la pregunta porque no sé si se refiere a cambiar el sistema político nacional o cambiar el régimen democrático, o a qué se refiere la pregunta. Presidencialismo. Compañero Cristian, ¿quisieras ahondar un poco más ahí en tu pregunta, en atención al comentario del compañero? Sí, es rápido, es pasar del presidencialismo a un sistema parlamentario, pues, transmutarlo. La pregunta es esa. Desde mi óptica, yo soy economista. Desde mi óptica, hay, digamos que en México está muy cargado la imagen hacia el Ejecutivo, porque ya se hizo intrapersonal, cada sexenio ya no es el ejecutivo, sino la persona, desde mi óptica muy particular. Pues. Entonces, en los diversos grupos académicos, yo he planteado eso. Si el presidencialismo en México ya llegó a su tope, si se puede modificar, o sea, que no tenga esa carga, tanto la persona y sus, vamos a decirlo, lo que puede hacer en el puesto, y si ya llegó a su tope, la segunda es si es posible pasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario. Entonces,
Son dos preguntas pues, que van ligadas una con la otra, pero básicamente es eso, pasar de un presidencialismo con todo el sistema que conlleva a un sistema parlamentario, pues, como los sistemas europeos, pues, como algunos de los sistemas europeos. Entonces, es una pregunta muy complicada porque no se puede decir, claro que sí, hay que pasar porque ya llegó a su tope el sistema mexicano con ese presidencialismo. Pues, o sea, creo que la respuesta es mucho más amplia que un sí o un no. Pues. Yo no tengo la cantidad suficiente de conocimiento como para determinar la respuesta. Por eso la planteo. Bueno, yo ahí sí quiero opinar. Es que efectivamente le dio el clavo ahorita muy bien Giovanni. No hay una respuesta sencilla porque, como lo decía nuestro expositor, Carpizo nos muestra diferentes formas de analizar, ¿no? La realidad, la norma y la relación entre estas. Yo creo que el presidencialismo en México como tal, yo creo que se ha fraguado, pero a la antigüita y con la corrupción. El presidencialismo priista que estableció es un monstruo, podríamos decirlo, que acaparó el funcionamiento y las decisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Entonces, no ha habido una democracia plena en México. No ha habido un sistema real de la democracia dibujada en la República. No ha habido una ejecución real, creo yo. Si verdaderamente viéramos que fuera en su total autónomo el Congreso de la Unión y en su total autonomía el Poder Judicial, pero con mismos criterios de democracia, de justicia, de atender la opinión pública, yo creo que estaríamos viviendo otra realidad. Pero repito, yo creo que no hemos llegado a comprobar si el escenario funciona o no funciona verdaderamente. Sí, de acuerdo, y sí, creo que ya hemos coincidido varios que es una pregunta sumamente compleja y que por consiguiente también la respuesta tendrá que ser en este sentido. Pero sí se me hace como bien interesante, incluso no sé si hay oportunidad de que en el sistema que nos mostraba hace un rato la compañera pudiera como hacerse la pregunta y como retroalimentarlo, porque sí está como, me gustaría mucho retomarla. Y al finalizar todos estos módulos, sí como que, ¿qué opinan los demás? Porque sí se me hace una pregunta muy buena. De que se puede, si se modifica la Constitución, se puede. De que sea factible, de que sea pertinente, de que se aplique en la práctica, esa es otra cosa. Pero sí se me hace una pregunta muy buena que sí, por el momento no hay una respuesta absoluta, como bien señalaba otro compañero.